Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de que conozcan a mi invitado, les presento a quienes confían en mí. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Mi invitado de hoy es médico, especialista en 10 ramas de la medicina, investigador de la UBA, docente universitario, ha escrito varios libros, ha trabajado en varios países, también ha hecho innumerables publicaciones en Argentina como así también en el exterior. Y su último libro es muy entretenido, pero también sirve para derribar mitos y de eso vamos a estar hablando también. Mi invitado de hoy es el doctor Máximo Soto. Gracias Máximo, Flavio, por estar. Un placer. Un placer que me hayas invitado. Bien, acá tenemos sobre la mesa una serie de libros, 3 de los tantos que has escrito. Uno es Cómo escribir una historia clínica. Esto es para médicos específicamente. Para médicos, ¿no? sí, pero es muy cultural porque amplía el conocimiento médico a nivel de realmente cómo deberían encarar una entrevista y hablar de eso. Sí. Y dice sobre historias del Hospital de Clínicas José de San Martín. Después ahora me vas a contar tu relación con el Hospital de Clínicas. Este libro, Ser Médico, todo lo que quiso saber sobre residencias y no se lo contaron. Es el futuro a partir de que te recibís, cómo viene, qué tiene que hacer para ser especialista y todo eso. En la residencia y todo eso. Eso que tanto hemos sufrido. Y de esto que también usted en su casa va a empezar a derribar mitos, dice mitos en salud con aclaraciones médicas. Allí el doctor Máximo Soto y colaboradores. Es raro cómo surgió ese libro. ¿Por qué? Porque en una pelea con mi padre, históricamente, siempre cuestionaba el tema de ser médico, como sociólogo, desde el tema de hay que darle lugares a las medicinas alternativas o hay que probar tal cosa, etc. Y yo veía que las cosas fracasaban y empecé a juntar como datos, cosas que decía mi abuela o mi madre. Y este libro inclusive terminó en algo que hace un rato o uno puede buscar en YouTube, que es una entrevista que tenés con Tangona, que están los mitos del ejercicio en el libro de Daniel, ¿no? Claro. Él me buscó por ese libro y me dice, che, quiero que me escribas sobre el ejercicio, y tuve que investigar, por ejemplo, en el ejercicio. Ahí fue como entender que como Cormillot en los últimos 20 años venía hablando de cómo va cambiando la medicina y la nutrición y cómo uno debería estar al tanto de que no tienen propiedades mágicas los alimentos, que por más que te vendan una cosa nueva, bueno, hay que tener cierto tino, cierto resguardo con ciertas propiedades que tienen. Y bueno, a mí me interesó y tuvo primero discusión en el Facebook que recién empezaba, claro. Y todos los profesionales aclarando y poniendo cosas, etcétera, y después un poco de solidez científica dándole a eso unos reparos de, bueno, lean de tal libro o vayan a tal lugar a buscar información para que no se queden con... Sí, como que es una opinión, sino que hay un fundamento científico en eso. Como médicos damos esperanza, pero también lo que nos pasa es que generamos como mucha tranquilidad en la población cuando decimos algo, entonces tenemos que medir nuestras palabras. Y eso Máximo, ¿y de dónde surge esta... no sé si necesidad o placer de comunicar, escribir libros, publicaciones en Argentina, en el exterior? Bueno, empezó un poco
Si bien tuve un ámbito publicitario en donde estuve trabajando en aquella época en marketing, en Angelo Paolo, o en Página 12, en Vocación, Sí. y transcurrí por una escuela panamericana de arte, yo en simultáneo estaba haciendo medicina. Entonces me parece que las dos cosas se fusionaron con el tiempo. Uno de escuchar tantas veces siempre las mismas cosas y que nadie los derribara, estos mitos, me encaucé durante muchos años a tratar de... Lo que pasa venía de mi ámbito de investigación, o sea, cuando termino la carrera o estoy terminándola, tuve la suerte de participar ahí en el Hospital de Clínicas de un grupo de investigadores y me dejaron colaborar y hicimos una vacuna en la cual estuvimos casi 20 años entre el desarrollo, la prueba en humanos y que funcionara. Claro. Entonces la verdad que es muy alentador, no vas a ganar un Nobel, es muy para uno, pero sirvió para un montón. Entonces, creo que fue un poco de, pero esto hay que decirlo, no podemos seguir soportando este tipo de... los que tienen asma tienen problemas, en Capital Federal particularmente, con el tema de los murciélagos. Hay un montón de murciélagos. Cierto. El murciélago... y los murciélagos, el excremento se aerosoliza, eso ingresa por tu nariz y te genera o rinitis, asma, conjuntivitis, etc. Entonces desarrollamos eso. Y no fue muy bien, encontramos que era casi el 12% de la población en Capital Federal, o sea que eran como, no sé, seguí casi 15.000 pacientes durante 10 años para ver cómo evolucionaban, y evolucionaban favorablemente. Y eso se le regala, no es que tenga uno la potestad, se publica, claro. Y lo hicieron enseguida en Inglaterra, en África, en Francia, entonces vos decís, wow, entonces íbamos en buen camino. Entonces la verdad que era un poco la mezcla de las tres cosas, como ponerle un poco de solidez, como... tratar de contraatacar todas estas cosas de fantasía que hay en las redes sociales sobre las cosas que utilizan a la verdad médica como cierta para vender lo que tengan ganas, desde pulseras magnéticas hasta amuletos. Amuletos se venden desde el principio de los siglos, así que no, desde es lo mismo, es un amuleto. Claro. ¿Tu padre influyó en esto? En tu claro, vocación sí. de comunicar, digamos, claro, sino claro, quedarte sí, como un claro médico sí. científico, en investigador. En algún sentido, los combates filosóficos que teníamos con mi padre era seguro que, si bien fui actor de pelito en ese momento y él lo escribía, así como tuve después mi banda de pan rock y todo eso, y pude ser médico, o sea que uno puede realmente transcurrir como varias vidas dentro de una vida y no quedarse con ser simplemente... lo que uno desea. En este caso, Argentina, suerte, nos da este tipo de posibilidades. Sí. En otra parte del mundo sería médico y nada más. No puede ser, muy claro. difícil. En cambio, Argentina tiene esta cosa de ebullición y de cosas para hacer que son maravillosas. Máximo, y decían cuando estaba presentándote 10 especialidades en medicina, o especialista en 10 ramas de la medicina. ¿Cómo es esto? El tema es así. Cuando uno se recibe, tiene una especie de abismo entre que ahora lo resolvimos en la Universidad de Buenos Aires, dándole posibilidad de salida laboral a los chicos, creando el examen de residencia y la posibilidad de cursos para odonto, farmacia, bioquímica. O sea que en realidad ayudamos a todos, a los médicos, a la gente de nutrición. Todas las ramas de salud están ahora encaradas a ver cómo es la salida laboral. Y cuando uno se recibe, tiene una especie de abismo. En la época que yo me recibí, siglo pasado obviamente, nadie sabía y uno entraba como al tuntún, así como quisiste dar el examen de ingreso, es un examen de ingreso para trabajar. Es una cosa muy rara, porque la gente no trabaja dando un examen de ingreso. Se presenta y lo toman o no lo toman según su currículum. Acá el currículum es una de la otra que tenés que demostrar que sos muy buen médico. Y la verdad que eso era muy difícil. Y en mi caso me tocó ser un mal médico, porque no había posibilidad de entrar al sistema. En ese momento había pocas residencias, ahora hay casi 5.000, ahora... En ese momento decidí hacer lo que se llama... ¿En ese momento eras médico clínico o No, médico? Vos sos médico, en todas partes. Por más que algunos te dan título de médico cirujano, uno es médico, no es clínico. Sí, para como ser creo clínico, que la gran confusión siempre con la Universidad de Córdoba, creo que es que en el título te dice... Ya lo sacaron. Y cirujano, cirujano, ¿no? Porque uno pasa por la experiencia de... Pero eso es porque antes había técnica quirúrgica y ahora solo hacemos clínica quirúrgica. O sea, diagnosticamos el apendicitis, pero llamamos al cirujano para que opere. Claro. Antes operábamos nosotros. Tengo más de 1000 horas de quirófano. Los médicos recibidos hoy no tienen horas de quirófano, no tienen experiencia de... Pero soy clínico, eminentemente clínico. Y entonces era un camino un poco más largo por ahí, hacer tantas especialidades, pero
me interesa leer, me interesa cultivarme, me interesa la ciencia, me interesaba, y una me llevó a la otra. Entonces yo con clínica médica me sentía muy vacío, hice geriatría y trabajaba de emergentólogo porque hacía guardias, entonces me interesó la terapia intensiva y bueno, pero esto hay que hacerlo bien. Entonces veía cómo trabajaba el auditor y qué hacía un tipo que estaba a cargo de una obra social, y en realidad fui laburando y trabajando en cada una de las especialidades que hice. Entonces era más pasión y más amor por el saber, creo que era eso. ¿Y en cuánto tiempo hiciste esas 10 especializaciones? No, bueno, tengo, no me lo vas a creer, pero fueron en 6 años. 6 años. Claro, 10. habitualmente duran 2 o 3 cada una y yo las hacía en simultáneo. Mente privilegiada. Mucho estudio, sí. Me gusta leer. Y una me ayudaba a la otra. Son muy parecidas. O sea, va, claro. O sea, Hay en una realidad, ósmosis así que se sin va querer, cuando incorporando. preparé una tesis doctoral a partir de una investigación sobre 25.000 pacientes en emergencias en PAMI, que sirvió para cambiar un paradigma de PAMI, que era que se necesitaba más oxígeno en invierno y más atención en las terapias intensivas. Sí. Esa monografía la presenté para el curso de geriatría porque PAMI eran viejos, para emergente porque eran cosas de emergencia, entonces que cada una me iba sirviendo para... Y Claro. yo lo que hacía era Acondicionarla para enrocar esa más cosas especialidad. y me tomarla fue más bárbaro, clara. la verdad, gané varios premios con eso, etc. Bien. Sí, fue divertido. ¿Y te quedó alguna especialidad en el tintero que sí se hubiese querido hacer esto o no? Sí, sí, obviamente. Pero hace poco empecé kinesiología y en tercer año tuve mi hija, así que claudiqué. Ya Preferí está. elegir entre mi hija y ya la cabeza y el cuerpo. Especialidad no padre, daba. ahí. Claro, uno dice, bueno, me dedico las horas que son necesarias para ser un buen kinesiólogo, además de, porque como médico pensé que es un gran complemento y es maravilloso como se hace en Argentina, a diferencia de otros lugares donde no dura 5 años, sino que dura 3, y acá se aprende un montón, es casi paralelo al médico. El kinesiólogo argentino tiene unas propiedades. Es el que te rehabilita, el que te lleva adelante en una terapia intensiva, hace un montón de cosas y no está tan bien valorado. Es una de las penas. Así que sí, tengo una en el tintero. Bien. ¿Cuál es tu relación con el Hospital de Clínicas? Bueno, empecé como investigador, como Ajá. docente, y ahí me fui nutriendo, bueno, de amigos, de profesionales de alto rango, Macei, Piñeiros, hay un montón de tipos que la sala que han pasado por ahí y que realmente uno se va nutriendo de estas informaciones, porque además son tipos que viajan por todo el mundo, presidentes de congresos, organizadores de las sociedades científicas, entonces uno se va nutriendo y es también un hervidero de investigadores, o sea que también está conectado con cada una de las partes de farmacia y bioquímica, ciencias naturales, los biólogos, o sea, es donde salió Hussey y también estuvo el lugar. Entonces, la verdad que 2 de los 3 premios Nobel médicos Salieron de ahí. Digo, pero ¿aquel Hospital de Clínicas? El viejo. El viejo, el de Tenía 11 Hussey. años cuando lo tiraron abajo. Digo yo, me refiero a las instituciones, sí, no la cuestión edilicia. ¿Hoy en día tiene esa misma calidad? ¿O hay una cuestión edilicia que se ha ido destrozando? Hay una cuestión sí, que bueno, es muy moderno esto. En lo tema de los investigadores, personal o profesionales, siempre fuimos... vanguardia. No tenemos nada que envidiarle a ninguno de Latinoamérica. De hecho, en España no nos conocían y cuando uno se hace valer en otra parte del mundo, de repente te toman en valor. Sobre el tema del edilicio, sí, realmente es un edificio que ha quedado obsoleto, ha sido pensado para aguantar una guerra, tiene pisos de 6 metros, cada altura de un piso es como para internar 100.000 personas de golpe. Perdón, tiene capacidad de camas como para poner en los pasillos una cama al otro y pueden entrar 10.000 personas. Entonces, la verdad que es una locura. Hoy en día... Hoy ya no se construye un hospital así, ¿no? 2, 3 pisos como mucho. En España quedan estos viejos edificios de 15, 16 pisos, que es muy Pero ya raro. no, claro. Pero no, habitualmente son horizontales, son para parar epidemias, etc. Claro. La medicina, por suerte, hoy es más preventiva o debería serlo. Deberíamos ir para ese lado. Y con respecto a la calidad de los médicos que se reciben en nuestro país, ¿están en buen nivel académico? Claro, hay muchas universidades, así que hay un pool para elegir. No importa ¿Cuántas hay en qué lugar, Argentina? Casi 40. Se reciben casi unos 5.000 médicos por año, es lo que se necesita para trabajar.
aunque... ¿Y las proporciones no, que son Buenos Aires, La Plata, en cantidad me refiero? Sí, en cantidad, digamos que 2.000 son de la Universidad de Buenos Aires, 500 son de La Plata y los otros 1.500 son del resto del país. Obviamente se va, ¿no? Cuando uno se va alejando de Capital y Gran Buenos Aires, que es donde está la mitad de la población, se van alejando las universidades y por suerte ahora hay una en cada provincia. Por el otro lado, la calidad comparada con otros médicos, en realidad Argentina es un polo de atracción sobre el tema de especialidades y vienen muchos médicos de toda Latinoamérica para estudiar y ahora están viniendo de otras partes del mundo también. Y cuando tuve mi experiencia en otros países del mundo, en Latinoamérica me sentí muy cómodo, pero en España, que estuve trabajando casi 12 años, mi experiencia en los hospitales, que en la primera época era como que el argentino era un gran charlador, un tipo que describía las cosas pero que no hacía nada, entonces tuve que bajarme del carro de argentino y bueno, y sí, fui, me decían sudaca, o me dijeron una sola vez, pero después me sentí como era gallego y tenía parientes y familia ahí, era como, bueno, ahí viene el argentino, y después vino la teoría Messi, que yo digo que abrió el camino para que los argentinos, los colombianos y los cubanos son, como médicos, muy bien tratados en España. Bien. Vamos a esto que usted debe estar esperando allí en casa. Mitos en salud. Estoy eligiendo al azar, sin orden. A ver si me acuerdo. ¿La margarina es mejor que la manteca? Bueno, no. Ahí nuestros amigos, como Diego Sivori, podría decir que las cualidades de las grasas son completamente distintas. Y hay que valorarlas porque inclusive ahora pusieron manteca o margarinas lights. Entonces, en realidad, la complejidad de qué usar a último momento, eso y el aceite, uno tiene que elegir por, ya diría, paladar. Hay tanta mezcla y tantas cosas, pero no, parece ser que la margarina es un poco peor en cierto tipo de grasas versus con la manteca, que en realidad el tema es la cantidad. El tema es un poquito el de manteca le da el sabor que tenés ganas y otra cosa es ponerle el pan entero. Cortarle una rodaja de manteca. Sí, yo creo que hasta lo han reemplazado por esos quesos que dan las nutricionistas untables, que uno ya no usa más manteca, es de otro siglo. Manteca. Totalmente. Esto sobre todo a ver para los adolescentes. Dice, ¿el chocolate y la mayonesa generan granitos? Qué buena pregunta. Le echamos las culpas a las cosas que comemos y en realidad no es así. Es un bichito, es el Propionibacterium acne, no importa, es un bichito que en las pieles grasas tienen más posibilidad de crecer. Entonces tiene que ver con la higiene más que con lo que consumís. Entonces, la realidad es, señora, a su hijo adolescente, lávele la cara, por lo menos cuando se va a dormir. Más cuando hay muchos adolescentes que dicen, mamá, me voy a bañar, abren la ducha, pero se quedan afuera, ¿no? Y además es contagiosa, o sea que uno con acné que le da besos a otro también te puede contagiar. Entonces, la verdad que es una bacteria y hay que terminar con el tema de si... No ayudan, la verdad que como son grasas y te da piel grasa, no ayuda. Hablando de grasas, dice acá, el mito 42 en este libro de Máximo, ¿el alcohol fija las grasas? No, lo que pasa es que todo depende cómo. Los grandes tomadores toman solo alcohol y son súper delgados. En cambio, los que van a grandes asados y grandes comilonas son obesos y le echan la culpa del alcohol. Lo que pasa es que también son calorías vacías, dirían los nutricionistas, que entonces es simplemente como si agregáramos un poco más de azúcar a todas nuestras comidas. No ayuda, en realidad no ayuda. Pero el gordo no puede andar diciendo que le echa la culpa solo al alcohol. El alcohol es que me fija la grasa. Estás chingando un poquito. ¿Tomar sol es saludable? ¿Es salud? No, en algún sentido sí, para lo que se llama... Fortalecimiento. Sí, el tema de la vitamina huesos, ¿no? D y ayudar a que el cuerpo haga vitamina D y el calcio y la absorción y que los huesos sean un poquito más fuertes. Pero tomar mucho sol, y ahora que estamos tan prolijos con el tema de qué horarios y a qué temperatura, nos hace muy mal. El aumento del cáncer de piel es importante dentro de la población y no es tonto quedarse dormido al sol. No, sobre todo en los chicos más chiquitos o en los mayores de edad que no sienten la diferencia térmica. Dice, ¿las aguas saborizadas son aguas minerales? No todas. Hoy que están tan en moda las aguas no todas, son muy saborizadas. pocas. Alguna de Dadone, alguna más. Uy, dije una marca. No importa, ¿no? La mayoría son con un poco de colorante y bueno, y un poquito de azúcar y mucha sal como para que parezcan ricas. Bien, esto es para hombres, el mito número 40. Dice, Opa. el tamaño del pie, la nariz y eso, ya sabemos a qué se refiere, ¿están relacionados? En algún sentido no, porque si no los enfermos de acromegalia que tienen las manos grandotas y los pies grandotas tendrían, ¿no? Favoritismo sobre cierto tipo de féminas, pero no. La relación tiene que ver más con el uso que con otra cosa. Y en eso están dotados mejor los africanos, después los latinos
y por último, muy bien lejos, los asiáticos. Los asiáticos. En nivel de tamaños. Sí. Así que la verdad que... ¿Y eso por qué es esa evolución supuestamente característica? la ropa, el uso y algunas cosas más. Mira vos. El agua, esto era antes. Opa, a ver. No, dice no. Hay mucho tema por el agua. Durante la comida no comas porque entre bocado y bocado porque engorda eso. No tomes agua. Hay que tomarla antes o después. Yo me acuerdo de eso, hace muchísimos años. Sí, lo decían mis abuelos. No, en realidad en ningún momento dado porque el agua no le da bola. El estómago, si le pones más de medio litro, lo hace que siga de largo. Ya con 250 centímetros, que es una botellita, ya el agua sigue, el píloro se abre y sigue sola, que es el que cierra el estómago para que la comida se digiera, dicho de manera fácil. Así que lo que ayuda en realidad es a la digestión. Toma agua con la comida. Hay ciertas comidas que son muy pesadas. Exactamente. O sea, carne, todo lo que tenga alta cantidad de proteína, los purés, etcétera, hay que echarle agua. Dice, la manzana, en época estamos en blanqueamiento de dientes. Por Dios. Comer manzana, la roja o la verde, no sé, debe ser la verde, se imagina uno. ¿Limpia los dientes? Hay una muy buena que es para agregarla a Daniel, que no salió en ese libro, que es el nutricionista me dijo manzanas. ¿En serio? Digo, ¿cuántas? 8. ¿8 por día? Sí, pero correlas, me dice, corre las manzanas, no comelas. Tiene un ácido muy fuerte, tiene muchos azúcares, la verdad no blanquean los dientes. Más vale que te pases el cepillo y el hilo dental y no que comas una manzana. Sí, hay que... A ver, tomar frutas después de comer engorda. Sí, en la cantidad de calorías. Hace mucho tiempo atrás escuché que 3 naranjas para un diabético era mucho. Y tenía razón, la cantidad por de el azúcar es que tiene, ¿no? Tiene un montón de azúcar. Entonces, en realidad si es un plato frugal, donde comiste poquito y te comes una fruta, está maravilloso. Ahora, te comiste 3 platos y querés encajar una ensalada de fruta con helado, medio que estamos ahí, sí. A ver, esto son esas verdades o cosas que estaban instaladas, me acuerdo. Perdí un diente por cada embarazo. Los embarazos me arruinaron los dientes. Típica frase, yo la escuchaba muchísimo. Sí. Y en realidad es que la gente, sobre todo en Argentina, tenemos muy mal estado de salud dental. No nos preocupamos mucho por nuestra calidad. ¿Estamos mal en Argentina con eso? Con la salud bucal, como se dice. Por ejemplo, lo que he visto en las primarias que no hacen, sobre todo en jornada completa, esta cosa que los chicos coman ya por vianda o comida, que se cepillen después de. Entonces ya tienen un hábito donde las caries no importan porque no duelen, y en realidad sí molestan un montón. En los embarazos se da una serie de situaciones fisiológicas donde uno no tiene por qué perder dientes. Si lo perdiste es porque algo pasa, seguramente tengas una infección, o no es una abulsión espontánea, no se sale el diente porque sí. Eso le puede salir a un chico de 10, 11 años que pierde un diente de leche, pero no a una señora embarazada. Hay otro problema ahí. Hay un problema de salud que hay que tratarlo, sí. Exactamente. Claro. ¿Comer limón antes de la comida o a la mañana disminuye la grasa corporal? No. Ayuda a adelgazar, ¿no? No. El ácido cítrico es maravilloso, se usa como conservante en la mayoría de los alimentos, le da muy rico sabor a las comidas, pero no disuelve ninguna grasa. O casualidad. Sí. Los jugos que se dicen naturales o las botellitas que se venden de limón no tienen limón, pero el detergente tiene limón. Eso me mata. ¿Viste que vos tirás la lavandina y hay pepitas de limón? Sí. ¿Cómo es que al otro no le ponen limón, pero el detergente sí? Eso me mata las incoherencias, ¿no? No, a mí me mata cuando dicen mata el 99,99% de las bacterias. Y la otra bacteria que queda ahí, ¿cómo no? Y posiblemente sea buena, no sea tan mala. Creo que va por una cuestión legal ahí, ¿no? Claro, no puedo decir que matas a todas porque hay ciertos bichos que no hay manera de matarlos. Claro. Así que solo el fuego los elimina. A ver, para las mujeres en determinada edad, ¿todas las mujeres premenopáusicas deben tomar terapia hormonal sustitutiva? No, es un gran concepto que hemos cambiado en los últimos 10 años en la medicina. No todas se lo merecen. Ajá. ¿Por qué? Porque hay una incidencia mayor de aumento de cierto tipo de enfermedades como cánceres, sobre todo de útero, etc. Entonces no es para todas. No es para todas. No es para todas. Y tiene que ver con cada una de las mujeres y sus antecedentes, ¿no? Si ya en familia tuvo algún problema de salud, etcétera, hipertensión, cáncer, etcétera, no es lo indicado. ¿Las células madre son la solución para todas las enfermedades? No le hemos encontrado en los últimos 10 años una solución para las células madre. O sea, la verdad que todas las terapias que hemos inventado sobre células madres, la medicina tiene que decir, señores, hemos fracasado. Así que todo lo que te venden sobre células madre, ahora recién hace poco en la Facultad de Ciencias Naturales pudieron, a partir de células madres, hacer el tejido conectivo, que es el que está abajo de la piel, antes del músculo y hueso. Sí, sí.
Y sí, con impresoras 3D están imprimiendo tejido conectivo, que es para los quemados, para la gente que perdió parte por un choque, piel, etc. Y eso sí, pero a partir de... A ver, con esto te bombardean en publicidad y qué sé yo, para convencerte, ¿no? Dice, cierta comida es afrodisíaca. Qué lindo, qué lindo. En realidad el afrodisíaco es el momento. Vos estás con ganas de... Entonces te encontrás con... Hoy en día las chicas, si las invitas a comer, te mandan tráeme una cerveza y vení. Antes era el tema de, bueno, está relacionado con... Yo me acuerdo haber comido apio por la calle o ir a un encuentro y comer nueces previamente, y la verdad no ha funcionado. Hoy en día están estos fármacos maravillosos como el Viagra o el Cialis, que son, ¿no? Sí, para tener una noche o 3 o 4 días sin problemas, ¿no? Sin problema. No hace falta el apio. Se nos está acabando el tiempo, Dale. Máximo. A ver, ¿la hipnosis puede curar? Mirá, no hemos probado científicamente que ha servido. Hay personas que se dejan inducir mentalmente y pueden relajarse y pueden dejarse pinchar o sacarse inclusive hasta extracción de un diente, pero médicamente son muy pocos los hábiles y no tiene basamento científico, así que no puedo darle el ok a la hipnosis. Hay muchísimos mitos en salud que están acá compilados en este libro y explicados de una forma fenomenal para que usted sepa más qué es lo que tiene que hacer y no convencerse de que algunas cosas, como aunque sea, o lo decía la abuela, por ahí la abuela también se equivocaba, ¿no? Es verdad. Y muchas abuelas me han agradecido. Los chicos lo han leído y se lo han pasado a la abuela. Y la abuela me escribe por Facebook. Es genial. Es genial. Es genial. Gracias. Máximo, gracias por todo lo que comunicás allí en esto para hablar con la verdad, sobre todo en un tema tan delicado como la salud. Un recuerdo de la Martina de tu paso por Tal Claro, Como Son. muchas gracias. Un placer escucharte y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo Tal Como Son. Yo nunca lo viví como un trauma, no es nada que yo... Al contrario, yo adoro al gordo que fui. Pero es verdad que yo siempre fui un tipo muy deportista y me había dejado estar. Yo, claro, tipo 2008, por ahí, me rompo los ligamentos cruzados y a partir de ahí casi que dejé de hacer cosas. No pudiste hacer, claro.